la necesidad del Espíritu Santo. Para muchos creyentes les acontece lo de los primeros discípulos que hubieron allá en Éfeso. Solamente escucharon o han creído en el Evangelio de que necesitan arrepentirse, que necesitan esperar, o que tienen esa convicción de esperar al Señor. Amén. Pero no han sido conscientes que hay una necesidad, y es la llenura del Espíritu Santo. O sea, no es que no sean salvos, pero no están viviendo la vida cristiana a plenitud. ¿Por qué? Porque les falta eso que el Señor prometió, que es la llenura del Espíritu de Dios. Tener una comunión real con la presencia de Dios. Amén. Que no es que sea, como algunas personas dicen, una energía o una fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona. Amén. Que viene a ayudarnos. Para eso el Señor lo envió. Él mismo dijo: me conviene que yo me vaya, les conviene. Porque si no me fuere, entonces no vendría el otro. Pero si yo me voy, yo lo enviaré, Padre lo dará, el Espíritu Santo, el otro Consolador. Gloria al Señor para siempre. Entonces, aquí está esta iglesia naciente. Dice la Biblia que habían alrededor de unas 12 personas. Ellos le dijeron al apóstol Pablo: ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. Y es lamentable que un creyente no sepa ni qué es el Espíritu Santo. Ahí yo siento como algo por aquí, unas corrientes, y ya dicen que eso es sopo. O sea, ese es todo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es muchísimo más. Él es una persona que como persona como tal es activa, trabaja en nosotros y con nosotros. Aquí en este texto dice: cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No es como alguna doctrina argumenta, que los metieron al agua y los bautizaron en el nombre del Señor, porque ya estaban bautizados. El apóstol Pablo no estaba preguntando acerca de con qué autoridad los bautizó, sino qué aprendieron cuando los bautizaron. Por eso ellos le recibieron el Espíritu Santo. O sea, ¿qué efecto hay? No sabemos nada de eso. Aquí está refiriéndose a la autoridad y a la doctrina que el Señor dejó. ¿Quién fue el que enseñó que recibiríamos el Espíritu Santo? Cristo. Amén. No fue Juan el Bautista, fue Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el bautizador del Espíritu Santo. Por eso cuando lo bautizaron, como Dios, como el Señor lo ordenó, o sea, cuando ya les dieron la doctrina completa, miren que dice la palabra que Pablo oró por ellos y recibieron, vino el Espíritu Santo sobre ellos, y hubo la expresión visible cuando una persona bautizada, que es hablar en nuevas lenguas. Gloria al Señor para siempre. Quiero decirles, amados hermanos, que me gocé porque lo esperaba en cualquier momento, pero me gocé que ya el Señor lo está haciendo. El pasado miércoles el Señor bautizó a un hermano en un culto familiar. Esto, hermanos, nos debe motivar a todos los grupos de no hacer simplemente un culto por ahí, una oracióncita ahí como por salir del paso, sino saber que ahí está Dios. Y el Señor va a hacer milagros. El Señor va a hacer milagros en los grupos familiares, porque es el Señor el que lo está haciendo. El Señor está preparando los corazones para que reciban ese poder maravilloso. El Espíritu Santo es tan necesario, y vamos a mirar algunas razones. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el versículo 7 al 11, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Para qué es necesario el Espíritu Santo? Para que en el caso de las personas que no han conocido a Cristo como Salvador, lo reconozcan. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a una persona que necesita de Cristo. No somos usted y yo, es el Espíritu Santo a través de usted y de mí. Pero el que convence es el Espíritu Santo. Aquí dice la Biblia que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Mientras una persona, el Espíritu de Dios no le haga entender desde adentro que está perdido, ¿cómo lo hace entender? Empieza a despertarse en la persona un vacío, una insatisfacción con el pecado. Empieza a ver que no le llena nada de lo que antes le llenaba. Empieza a ver que lo que antes le apetecía, ya como que le fastidia, como que no le encuentra nada. Y empieza a despertarle como una sed por la Biblia, como que empieza a mirar los evangélicos con otra óptica. Mire ellos, yo lo veo pues tan bonito, vean. Yo lo veo tomando, yo lo veo como yo todo amargado. Eso lo hace ¿quién? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que empieza a despertar eso. ¿Quién cree que es el que está preparando en donde Dios nos está abriendo puertas? ¿Nosotros? No. ¿O es que nosotros somos los Jorge Rasky ya de este momento? No. Es el Espíritu de Dios que está despertando una necesidad espiritual en las almas. Ahí viene la responsabilidad nuestra de ir y presentarles al Salvador, a Jesucristo de Nazaret, para que ellos puedan conocerle y ser salvos, ser librados de esta maligna generación. El Espíritu Santo es necesario porque Él es el que convence. En el caso de los pecadores irredentos, pero en el caso de nosotros también. Cuando usted y yo le vayamos al Señor y nos hacemos los de la oreja gacha, Él desde adentro le dice: hey, hey, confiese. Confiese. Amén. ¿Y cómo trabaja? Haciéndole sentir un vacío igual. Como que se siente mal, como que hay una vergüenza con Dios, como que pareciera que todo el mundo lo está señalando. Ahí está el Espíritu Santo convenciéndolo de pecado. Y por eso la Biblia dice, en el caso de nosotros, la iglesia, no contristéis al Espíritu Santo. Porque si Él nos dice algo y nosotros decimos, no, no sea cansón, no sea tan fanático, porque habrá algunos que le dicen al mismo Espíritu de Dios, no sea fanático. Porque Dios habla de muchas maneras, dice la Biblia. Y si la gente no quiere, desde adentro le habla. Y nos falta el duro de corazón que diga fanático. Es una necesidad. Es una necesidad tener esa experiencia permanente con el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Pero también, hermanos, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, pero en el capítulo, o miremoslo en el mismo capítulo 16, pero el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En nosotros es una necesidad del Espíritu Santo, porque es Él el que Dios dejó, el que Cristo comisionó para que nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso, hermanos, el Señor es reconocido como la verdad. Y por eso, cuando una persona está quizás confundida, por ejemplo, con alguna falsa doctrina, ¿quién es el que lo va a guiar a la verdad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo va a guiar? A un encuentro personal con el Señor. ¿Quién se lo va a dar? El Espíritu Santo de Dios.
Amén. En este caso, el Espíritu de Dios, que dice la Biblia que es el que inspiró, o sea, llamémoslo así, el inspirador, no el redactor como tal, literal y textual de cada palabra que está aquí, pero sí el redactor de los conceptos que Dios quiso plasmar en las Sagradas Escrituras, es el Espíritu Santo. La Biblia dice que hombres santos inspirados por el Espíritu de Dios lo escribieron. Por eso es que Él sí sabe qué quiere decir cada pasaje de la Escritura. Él sí sabe cuál es la verdadera interpretación. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios fuera una simple energía o un cosquilleo, eso no enseña. Pero como el Espíritu Santo es mucho más que eso, recuerda, es una persona, Él puede enseñar y nos puede guiar a toda verdad. Amén. Hay un error que esto ha generado, que se masifique tantísimas denominaciones iglesias y corrientes aún teológicas. La gran mayoría de ellas basan su origen en experiencias supuestamente con Dios. Que yo, por ejemplo, los sabelianos, que dicen que Jesús es solo, ¿cómo ellos llegaron a la conclusión? Que supuestamente Él se metió por allá, no sé cuántos días de ayuno, por allá en el desierto, y entonces Dios le reveló el nombre. Pero, ¿cuál Dios? No sería el Dios de la Biblia, porque ya Él lo que reveló, lo reveló por medio de ¿qué? De su palabra. Recuerde que el Espíritu Santo guía ¿a dónde? A toda verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? En la Biblia. Pero cuando yo quiero justificarme o tener nuevas experiencias fuera de la Biblia, no va a ser el Espíritu Santo. Recuerde que también hay espíritus engañadores. Recuerde que la Biblia nos advierte de doctrinas de demonios. Recuerde que la Biblia nos habla de otro espíritu que no es el Espíritu Santo, de otro evangelio que no es el que Dios dejó, y de otro Cristo que no es el Salvador. Debemos tener una experiencia personal con el Señor, con el Espíritu de Dios, con la palabra, para no ser engañados. Amén. Para no caer enredados en tantas cosas, hermanos, que el diablo se está inventando y cada día sale con más cosas nuevas. ¿Cuál es el creyente que se deja enredar? El que no tiene comunión con Dios, el que no depende del Espíritu de Dios. Ese le come cuento a cualquier palabrero. Y generalmente, ¿de qué le come cuento? De lo que ya estaba en su corazón. Por ejemplo, el que es adúltero en el corazón va a querer seguir a los que dicen que el hombre se puede recasar. ¿Sí? Porque calma su conciencia. ¿Cierto? Por ejemplo, hay varias doctrinas, hoy hay muchísimas doctrinas, dicen que no, que ¿quién dijo que hay que diezmar? Porque no quieren diezmar. Y entonces, ¿cómo hacemos con lo que la Biblia dice? Y como en el resto de las cosas que Dios hace, ¿y cómo hacemos para callar los testimonios que Dios da a los que se obedecen? Otros dicen que ya no hay bautismo en el Espíritu Santo, que ya Dios no hace milagros. Otros dicen que no hay sino un Padre, que no hay Hijo ni Espíritu Santo. Otros dicen que no hay sino el Hijo, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no existen. Otros dicen que no hay sino el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo no existen, que son simplemente nombres o títulos. La mundanalidad y tantas cosas, hermano, que usted ve que hay tantísimas corrientes teológicas, pero ¿será que se ajustan a la palabra? ¿Por qué no ir a la palabra como hizo el Señor? Ir al escrito está, porque simplemente no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo como guiador. Porque cualquiera que tenga el Espíritu Santo como guiador, Él desde adentro lo guía ¿a dónde? A toda verdad. A toda verdad. No aguantan, hermano, eso no hay muchos, poquitos que están pensando que se puede ser idólatra y aún ser cristiano.
ser participante de las corrientes de este mundo y de las fiestas paganas, y aún ser evangélico, y aún ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fulano lo dijo, porque sultano lo dijo, porque aquel lo practica y es reconocido, entonces sí se puede. Pero no es así. Yo debo guiarme por lo que diga la Escritura. La palabra no puede ser quebrantada. En el capítulo 14 de San Juan dice el versículo 16 o del 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros. Amén, gloria al Señor para siempre. Mírese el 17 cómo es de hermoso. Bueno, en el 16 dice para que esté con vosotros, y dice finalizando el 17 y estará en vosotros. Son preposiciones que nos marcan una ubicación. En primer lugar, el Espíritu Santo quiere estar con. ¿Para qué? Para consolarnos, porque por eso es otra necesidad, porque es el Espíritu Santo el que nos consuela. Eso fue lo que el Señor nos enseñó. El Espíritu Santo nos consuela. ¿Cómo nos consuela? Estando con nosotros. ¿Cómo se pasa eso? En esos momentos de gloria en los que el Señor hace tangible su presencia, en los que usted y yo sentimos como que Él está ahí, como que sentimos un fuego, algo especial que nos hace llorar, que nos hace adorar, que hace que la amargura, la angustia, la preocupación, todo quede en un segundo plano. Lo único que experimentamos es un ambiente de amor, de bondad, de cariño, de perdón. Ahí está el Espíritu Santo consolándonos, pero o sea, está ahí al lado. Sin embargo, también dice y mora con vosotros, pero ya ahí habla mora con. Estará con se refiere como por ejemplo los que estamos aquí. Nosotros estamos todos en la iglesia, pero ahorita cada uno se va a ir ¿a dónde? A su hogar. Nos vamos a nuestro hogar. ¿Quiénes son los que nos vamos a nuestro hogar? Los núcleos familiares, ¿cierto? Nosotros no vivimos acá. ¿Vivimos dónde? En casa. Entonces, ese primero con que dice estará con vosotros para siempre, es que Él va a estar dispuesto a acompañarnos. Pero la siguiente posición dice porque mora con vosotros. O sea, no solamente va a acompañarnos, sino que va a vivir con nosotros. Va a estar allá para ayudarnos en casa. Amén. Va a estar ahí, muy cercano. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que venga de visita a la casa, a otra que conviva con ella en la casa. El Espíritu Santo convive con nosotros, muy cercano, habita en el mismo espacio. Pero lo más lindo y lo más precioso es que dice y estará en vosotros. O sea, empieza el Señor mostrando cómo la esfera de acción del Espíritu Santo como consolador empieza desde lo más externo y se va cerrando hasta estar en nosotros. Por eso es que nosotros, la iglesia, no podemos hacer de nuestro cuerpo, de nuestra vida, lo que a nosotros se nos antoje, porque no se nos debe olvidar que en usted y en mí está ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo va a entrar con nosotros, por ejemplo, a una taberna con un cristiano? No. Él se queda fuera. Ese no es el lugar para el Espíritu de Dios. ¿Va a estar en un baile? ¿Va a estar en un cine? ¿En una pelea? Enfrente a una pantalla gigante allá, viendo películas de terror.
¿Será que acaso él se va a quedar ahí viendo eso? ¿Será que le va a acompañar a llorar la escena triste de la novela? Por eso es que la Biblia dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque los dos fueron comprados por precio. ¿Acaso el Espíritu Santo se sentará a mirar con nosotros, por ejemplo, a alguna misa? ¿Sí? ¿O no? Porque el Espíritu Santo no puede estar allá. Porque donde hay idolatría está la abominación a Dios. Y el que adora un ídolo, adora a un demonio. Y por eso dice: no os hagáis partícipes con los demonios. ¿O acaso sois más fuertes que Dios? Hay gente que piensa que ser cristiano es igual como ser un religioso. Miren que eso fue lo que el apóstol Pablo corrigió a los recién creyentes de Éfeso. Ellos pensaban que ser cristiano era como haber pasado del judaísmo ahora al cristianismo, pero no tenía ninguna experiencia espiritual. No, el ser cristiano es, como el término lo dice, que Cristo viva en él. ¿Cómo vive Cristo? ¿Qué dice Efesios? Por el Espíritu Santo de Dios. Por medio de él es que Cristo puede vivir en mí y en usted. Por eso la gran importancia de reconocer la persona, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nosotros somos gobernados por alguna obra de la carne, llámese cual sea, la ira, la lascivia, el enojo, la gritería, la maledicencia, la mentira, el chisme, la murmuración, llámese, ¿acaso estaremos tratando bien al Espíritu Santo que nos consuela? Los labios que le prestamos al Espíritu Santo para hablarle a un alma, para atraerle palabras de bendición a un alma, luego se las prestamos al diablo para denigrar de un hermano, para denigrar de otra persona. ¿Acaso, preguntémonos nosotros, acaso el Espíritu Santo de Dios va a soportar tanto? ¿Se va a agradar de todo eso? Y ahí la causa por la cual mucho creyente es como la onda. Hoy está en el monte de Sión, en 3 horas está en el Hades. ¿Por qué? Porque trata mal al Espíritu Santo, porque no lo reconoce, porque se le olvida que hay un huésped de honor en nuestra vida, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y sin él, hermano, no somos nada. ¿Qué diferencia hay entre lo que somos ahora y lo que éramos antes? Él. Y si él se va, ¿qué va a quedar? Lo que éramos antes y peor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y lo más tremendo es por qué vamos a ser tan desagradecidos con aquel que Dios dejó para consolarnos. ¿Acaso alguna vez usted y yo, que hemos venido a la presencia del Señor desanimados, desbaratados por dentro, heridos, sangrantes por las batallas, ¿acaso Él nos ha recriminado? ¿Acaso Él nos ha rechazado? ¿Acaso Él ha cesado de emanar su aceite para sanar nuestras heridas? ¿Acaso Él ha callado su voz para no hablarnos palabras de aliento, como dice la Biblia, para dar palabras de aliento al cansado? ¿Acaso Él ha actuado así? ¿Cierto que no? ¿Cierto que nos ha levantado, nos ha soltado? Vamos, tú puedes, tú eres hijo de Dios. Vamos, desde adentro nos lo dice. No ser tan desconsiderados, tan desagradecidos, tan mala clase con aquel que está en nosotros. ¿Por qué razón cree usted, amado hermano, que el demonio no nos puede tocar? Porque ¿cómo va a tocar el Espíritu Santo si eres Dios? No es por nosotros, no es por lo que usted y yo hagamos, es por Él que está en mí, que está en usted. Que hace permanente la eficacia de la sangre de Cristo que nos lavó y que nos hace propiedad de Dios. Recuerde que la Biblia dice que cuando usted y yo aceptamos al Señor, recibimos las arras del Espíritu. O sea, le pertenecemos a Dios. Cuando el diablo viene a tratar de zarandearnos, él dice: ey, usted vaya con los suyos, vaya, busque un borracho, dale duro a ellos.
mar de aquí. Y si sigue fastidiando, le sigue presentando argumentos. ¿Es que acaso no ven la sangre? ¿Es que acaso no ven las vestiduras? Y si sigue fastidiando, desde adentro viene un impulso sobre el creyente para que diga en el nombre de Jesús, ¡fuera! Entonces dice, eso es lo que usted quería, torearlo. En los días que él es hijo de Dios. Antes era un esclavo suyo, antes era un metedero suyo, ahora yo vivo acá. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no se nos olvide quién está en nosotros y qué somos nosotros. Hay gente que mucha gente dice, pero yo no entiendo usted por qué todo es malo. ¿Por qué será? Porque es que ahí adentro hay uno que dice la Biblia que es espíritu ¿qué? Santo. Gloria a Dios. Nosotros no recibimos ni espíritu de esclavitud, ni espíritu de inmundicia, ni espíritu de fornicación, ni espíritu de nada de eso que dice la Biblia. Recibimos al Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Gloria a Dios. Hechos 5:27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, perdón, estoy leyendo mal. Gracias, hermano. Yo sí, no lo encontraba. Es Hechos 5:27. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Mire cómo le responde Pedro. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¿Por qué es una necesidad del Espíritu Santo en nosotros? Porque es Él el que nos capacita para servir a Dios. Sin la unción, sin la gracia, sin la ayuda del Espíritu de Dios, es imposible. Porque un muerto no oye ni siente. Pero como las palabras, dijo Cristo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Amén. Entonces, devuelve la vida al que está muerto en delitos y pecados para que escuche las palabras de salvación. Gloria a Dios. Por eso es necesario el Espíritu Santo para servir en la obra del Señor. Gloria a Dios. Depender de Él. Él es el que nos capacita. Mire este Pedro. Ustedes conocen la historia. ¿Quién era Pedro? Pedro negó al Señor. Lo traicionó. Pero el Señor le había dicho, Pedro, yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Y te voy a restaurar, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Porque aunque usted va a ser el más abierto, traidor, los otros también van a ser. Entonces, como lo voy a usar a usted para restaurarlo primero, ayude a los otros que se levanten también. Mas aún así, Pedro estaba cavilante, pero el Señor le dijo, quédense aquí en Jerusalén. Lo primero que hizo antes de decirles eso fue que les llegó de sorpresa. Se les metió allá en donde estaban escondidos y los saludó, Shalom, paz a vosotros, y ellos ahí. Y él les dice, recibid el Espíritu. ¿Por qué no habían recibido esa experiencia? Porque dice allá Juan 7:37 que no había Cristo
sido glorificado, por eso nadie podía recibir el Espíritu Santo. Pero ya como Cristo había sido glorificado, Él vuelve y busca a sus discípulos y dice que sopla sobre ellos y dice: reciban el Espíritu Santo. Recibieron esa comunión, esa estrecha relación con la persona maravillosa del Espíritu de Dios. Recibieron un aliento espiritual sobrenatural. Pero el Señor les dijo luego: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Aleluya. Y por eso luego dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les dijo: vosotros sois mis testigos. O sea, ellos eran a los que tenían que decirle a la gente. Pero el Señor les dijo: pero no se vayan a ir solos, espere que venga la unción, la investidura de poder. Y ese que días antes, hermano, más o menos 50 días antes, le preguntó: ¿usted estaba con él? No, yo no lo conozco. Le preguntó a la otra mujer: sí, usted estaba con él. No, yo no sé ni quién es él. Sí, su manera de hablar demuestra que usted andaba con Jesús. Ah, no, yo si es por hablar mal y maldecir, yo también sé. Ese que se avergonzó del Señor, ese mismo 50 días después aproximadamente, viene el poder de Dios, viene el impacto de Dios, que es el Espíritu Santo, y llama a toda la gente. Porque yo quiero decirle, amado hermano, si usted recibió el bautismo en Espíritu Santo, usted está en problemas, buenos o malos. Porque si usted se quiere esconder, el Señor lo saca a la luz. Gloria a Dios. Porque ¿quién cree que llamó a la gente para el aposento alto a mirar? Él. ¿No dice Hechos 2 que vino como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa? Y hubo un gran estruendo, porque imagínense, la gente escuchó un estruendo, como algo extraño, como un avión que llega y se mete allá. Pues la gente, ¿qué pasó allá? Y cuando están cerca empiezan a hablar que eso estaba denso, era un silencio. Por eso cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, no le da vergüenza clamar. Antes de que viniera el poder del Espíritu Santo, no quiere decir que está perdido, es algo, pero no está ejerciendo todo lo que tiene. Pero cuando vino el Espíritu Santo, dice la Biblia que todos glorificaban a Dios. Clamaban, se les olvidó que estaban escondidos, se les olvidó que no querían ser reconocidos por los judíos donde estaban escondidos. Se les olvidó porque cuando el poder de Dios, cuando la unción de Dios viene sobre una persona, se olvida del resto y se entretiene con la bendición de Dios. Y dice ahí Hechos 2 que ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y el Señor trajo esa unción, esa ráfaga de poder que vino, atrajo a toda la multitud. Y todos, oigan. Todos decían: pero yo lo escucho hablar en mi lengua. Y usted: yo también. ¿Y cómo hacen? Ya no pudieron esconder más. Aleluya. Entonces vino lo que Satanás siempre es así. Como no puede amedrentar al creyente, entonces empieza a burlarse. Ay, usted deja cara tan fea que hace. Ay, esa lengua tan fea que usted parece como loco. Ay, que no sé qué. Pedro se pone en pie en medio de todo. Ese que, repito, 50 días atrás estaba negando al Señor, ahora se pone en pie. Detrás suyo hay como 120. Delante de él, miles. Y burlándose, y él se para y dice: no, Señor, ellos no están llenos de mosto, ellos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Lo que pasa es que en ellos ha acontecido lo que dijo el profeta Joel: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Y profetizarán, y los ancianos tendrán visiones, los jóvenes, todos, sobre toda carne. Y de una vez le predicó el mensaje de salvación. Y le dijo: y ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron a nosotros, lo hemos visto vivo, él vive. Y les predicó
¿Por qué esos que se estaban burlando después de una corta disertación ahora están compungidos, entendiendo que ellos mataron al Salvador, que ellos mataron al Mesías, que ellos eran en cierta manera reos de Dios? ¿Cómo es posible? Porque él había sido lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, recuerden lo primero que vimos, él es el que convence. ¿Quién los convenció? ¿Quién los acorraló contra la pared diciéndole, tú eres el pecador, tú estás perdido? El Espíritu Santo. Por eso allá está. ¿Qué haremos? Gloria a Dios. De una vez le digo, arrepiéntanse. Amén. Y dice la Biblia que ese día hubieron muchos convertidos. Gloria a Dios. Vean, ¿por qué ese día hubieron muchos convertidos? No profesantes, convertidos. Porque el Espíritu Santo obró. Se nos acercan días, amados hermanos. Se nos acercan días en que personas no habrá que rogarles y esperar 5 y 7 años a ver si entienden lo que es el Evangelio. Porque no habrá tiempo para esperar mucho. Se nos acercan días en que sí van a haber momentos difíciles, en que sí el diablo se va a levantar con el permiso de Dios, pero también en que vamos a ver la gloria de Dios, en que las almas van a correr, en lo que usted se va a sorprender y yo nos vamos a sorprender de lo que Dios va a hacer. ¿Saben por qué? ¿Dónde va a estar la diferencia? En la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. En esa persona que debe estar obrando, que está en usted. El problema es cómo se siente una persona que le arrienden, por ejemplo, una pieza y que le digan, vea, ahí va a vivir usted, pero usted no me va a la cocina, usted no me agarra agua, como que dice, entre y duerma y vuelve y se vaya. Cuidado, me ensucia el piso, no me gaste papel higiénico del baño, no me va a gastar, no, mejor dicho, ¿cómo se siente? En otra manera está diciendo, ya, ¿en cuántos de nosotros no se sentirá así el Espíritu de Dios? Porque si el Espíritu Santo lo va a corregir uno en algo en la parte del hogar, no. Si lo va a corregir en la parte personal, no. Si le va a aconsejar la economía, no. O sea, a ninguna hora le escuchamos al Espíritu de Dios. A ninguna hora. ¿Cómo se siente? Y después cuando nos da el olor a azufre, que está por ahí el enemigo cerquita, entonces sí empezamos ahí, y ahora nos arrancamos. Ahí sí queremos ya tocarle, venga, ayúdenme, es que me llegó por acá. Ahí sí. Ahí sí. Y hay un peligro. Yo lo quiero leer. Gloria a Dios, aleluya. Proverbios capítulo 1. Usted dirá, los que ya de pronto saben a qué me refiero, porque me gusta leer la Biblia. Pero los que no, ahorita que escuchen eso dirán, no, yo no creo que Dios hable así. Pero vamos a leer en la Biblia. Dice el versículo 22. Pregunta, usted, si tiene la Biblia, léala y escuche a ver quién está hablando. Porque dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Quién es un simple? Un ingenuo. ¿Qué día lo vimos, cierto? ¿Cómo dice en el original? ¿Alguien se acuerda? Es una palabra así como fuerte. Ese es el término, pero un sinónimo. ¿Alguien se acuerda? Ninguno. Un simple es un ingenuo. Eso dice el original. Que todo lo cree. Que le dicen, esa pared negra. Ay, sí. Sabiendo que es blanca. El simple dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, simples, amaréis la simpleza. O sea, no quieren ni estrenar la materia gris. No quieren ni pensar. ¿Qué más dice? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Luego sigue hablando. Volveos a mi reprensión,
he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pregunto yo, ¿quién derrama espíritu? ¿Acaso usted y yo podemos derramar de nuestro espíritu? ¿Acaso algún mortal puede derramar del espíritu a otro? ¿Quién puede hacer eso? Dios solamente. O sea que el que está preguntando ¿hasta cuándo? ¿Quién es? Dios. ¿Hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo burladores? ¿Hasta cuándo insensatos? ¿Pero por qué están así? Porque desprecian al Espíritu Santo. Eso es lo que dice Isaías. Luego dice el 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también que yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Sí, ahí sí van a ser matutinos, pero no me van a hallar. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué significa estar hastiado? Repleto. ¿Pero de qué? ¿De la bendición de Dios? ¿De la unción de Dios? No, de la consecuencia de su desvarío. ¿Qué más dice? Porque, mire cómo termina esto, hermanos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Yo espero que ningún miembro de esta iglesia se deje arrastrar por el espíritu de la Navidad que ya está empezando a andar por ahí. Que no es que deje de venir a culto esos días porque se va a visitar al compadre, a la comadre. Amén. O aún a visitar familiares inconversos. No, es que yo voy a ir a predicarles a Cristo. Ya le van a escuchar en semejante festín y jauría de pecado. Ya le van a escuchar. Amado Dios. Ya le van a escuchar. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice aquí la Biblia. La prosperidad de quién? De los necios. ¿Quién es un necio? El que no atiende consejo, el que es sabio en su propia opinión, el que el mundo está equivocado y él está correcto. Papá, mamá, los que son casados, la mujer y algunas mujeres, el marido que le está es como yo diga, Dios hablándole, las piedras le hablan, todo le habla y no hace caso. ¿Qué dice la Biblia que viene? ¿Le va a venir bien? No. Y hay gente que pretende arreglar todo con una oracioncita de 3 pesos, pecando todo el tiempo, y después quiere que Dios le arregle la vida con una oracioncita de 3 pesos. Así no es. La ley de la causa y el efecto me enseña que el hombre recoge lo que siembra. Yo le dejo esto para que piense y ustedes se examinen, porque ya estamos terminando un año y es bueno empezar a hacer evaluaciones. ¿Qué estamos recogiendo este año? Si usted este año está recogiendo escasez, miseria, en todo el sentido, preguntémonos qué sembramos el año pasado. ¿Cómo están las relaciones en la familia? ¿Qué sembramos el año pasado? Porque uno siembra ahorita y cosecha después. Ahorita estamos cosechando lo que sembramos ayer. Y yo le pregunto, ¿acaso alguno ya empezó a sembrar? ¿Qué piensa recoger mañana? En una tierra que no se siembra, ¿qué se recoge a la siguiente época de cosecha? Es que ni los chavitos, ¿yo? Y aquí dice la Biblia, la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que oyere habitará como confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Dónde empezó todo? Despreciar el Espíritu Santo.
Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque Pedro no se avergonzó y en medio, hermano, de eso en ese entonces era como ahorita, llamémoslo, delante de la corte. Allá les dijo, vean, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y lo que yo estoy diciendo, ustedes lo mataron. Así usted digan, ese hombre, ese que usted trata con desdén, ese que usted tiene en poco, ese es el que Dios ha levantado por príncipe y salvador. Y yo soy testigo de eso. Y todos los que creen en Él y le obedecen, porque hay otro testigo permanente, se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero usted no lo entiende, porque usted no es salvo. El que no es salvo no podrá entender jamás esto. Porque la Biblia dice, el mundo no le ve ni le conoce. No le puede conocer. Porque el Espíritu Santo está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Por eso es que para un impío la tortura más grande es que en su memoria y aún en su cuerpo quedan aún las evidencias de que un día habitó ahí. Pero se mira en el espejo de la palabra y considera una condición deprimente. Ahora brotan de los ojos lágrimas, no de gozo y de alegría en la presencia de Dios, sino de tristeza y amargura, porque ahora se siente solo. Porque antes estaba confinado, tenía la presencia del Espíritu de Dios, más ahora está solo. Más ahora el único que viene a visitarle de vez en cuando es un demonio que lo oprime y lo desespera. Pero ¿por qué llegar a esa condición? ¿Por qué no valorar más bien eso que el Señor nos ofrece, que es esa persona maravillosa? ¿Por qué nosotros pretender vivir un evangelio nominal? Un evangelio como cantamos. ¿Qué tal nosotros cantando en victoria y cantando y salimos? ¿Cómo está? Hermano, si le contara. ¿Y por qué ahorita estaba cantando que está en victoria y sale allá a contar tristeza? ¿Está en victoria o es mentiroso? ¿O no le cree a Dios? Pero si yo digo que estoy en victoria, fuera del culto, ¿qué tiene que decir usted? ¿En victoria? ¡Gloria a Dios! No, si supieran, es que ni para qué le cuento. Cuente lo que Dios está haciendo. Porque todos sabemos que el diablo anda por ahí fastidiando la vida. ¿O acaso aquí alguno que el diablo no le fastidia la vida? No. Si no le está fastidiando la vida es porque es amigo de él. ¿Sí o no? Porque un enemigo a quien fastidia, a su adversario, a su compañero, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cierto? Pero si usted siente que como que le crujen los dientes, gócese. ¿Qué importa? El que está en usted y en mí es más poderoso. Y lo terrible es que no es uno solo. Cristo dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. O sea que en usted está el amor del Padre. Usted no tenemos por qué sentirnos abandonados, desconsolados. No, Señor. Usted es un amado del Padre Celestial. En usted y en mí está la gracia del Hijo. Esa gracia del que habitó en la salsa está sobre usted. Y por eso, a pesar de que somos feos, la gente nos ve simpáticos. Pero no con la apariencia. Yo no sé qué tiene. Es la gracia de Dios. Porque no vamos a meter mentira, miramos el espejo y gloria a Dios por eso. Porque los simpáticos siempre llevan sus problemitas por ahí. Gloria a Dios. Amén. Y en usted y en mí no está uno por ahí todo como el del pollo, hermano. No, la Biblia a mí me dice que el ejecutivo de la Trinidad es el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién era el que revoloteaba al principio de la creación sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. ¿Quién cree que tumbó a Goliat con una piedra? ¿Quién cree que tumbó unos muros
de una ciudad infranqueable como Jericó. ¿Usted cree que la gente gritando va a tumbar una piedra? Si quiere haga el experimento ahí. Si no, ¿sí o no? Somos capaces de tumbar una piedrita que ya está casi que cae, no se cae. Ahora tumbar muros de anchos como esto y altísimos, eso no lo hace sino él, el ejecutivo, que se llama el Espíritu Santo. ¿Quién cree que había un mar delante y de pronto viene un viento y dice permiso? Que una autopista 4G. Sí, porque hermano, usted le da risa. Y cómo era de fangoso. Y venían con carretas, venían con camellos, con vacas, con de todo, niños pequeños. Y un enemigo detrás, ¿usted cree que iban a decir, pasemos despacito, pico pala? No, eso era rápido. Porque venían detrás, no venían a jugar, venga, vamos a jugar, no, venían a matarlos. Y los que quedaran vivos, los que se vieran para atrás a ser esclavos. ¿Quién cree que hizo una autopista 4G que pasaran tranquilitos? En menos de lo que canta un gallo. Él. ¿Quién cree que tocó la roca y salió torrentes de agua? ¿Quién cree? ¿Quién cree que creó una nube como sombrilla y de noche como antorcha para que no se emparamaran? ¿Quién? Ese es el que está en usted. Amén. Yo sigo entendiendo, porque yo estoy como desanimado, como frío. ¿Y por qué frío si usted hay una llama de fuego? Yo me siento como desamparado, a mí nadie me saluda, todos me quieren mal, y no, yo no sé, yo me voy de aquí. ¿Acaso Dios no la ama? ¿Acaso Dios no lo ama? Amén. Hermano, no se nos olvide quiénes somos. Y si nos está olvidando quiénes somos, yo le pregunto a usted, ¿cómo está tratando al Espíritu Santo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo lo está valorando? Porque cuando una persona no sabe ni quién es, ni para qué sirve en la iglesia, a mí, qué pena con usted, yo no le digo nada, pero yo lo digo aquí. A mí me da como una impresión de que poco a poco con el Espíritu Santo. Te puede decir y yo podemos decir de todo. Pero a mí el Señor me enseña a mirarle los frutos. ¿Y quién hace fructificar? Él. ¿O no? Mas el fruto del Espíritu es en toda bondad, amor, paz, benignidad, paciencia, templanza. No es eso. No es Él el que da el fruto. Y si no hay fruto, preguntémonos, ¿por qué será? ¿Será que Dios quiere derramar, que salga a borbotones una torrente de agua viva y nosotros buscando piedras y échele piedras a ese manantial? Porque pasó y somos buenos a buscar piedras, para recoger piedras, ¿o no? No somos buenos para estar criticando, para estar hablando mal, para estar hablando de derrota. No, ¿cierto que no? Yo no puedo, no soy capaz, yo no sirvo, me voy, me va a cargar el diablo, ¿o no? ¿Y por qué no decimos lo que Dios dice? ¿Por qué no dejamos que fluya ese potencial de Dios? ¿Por qué no le permitimos que de nuestra boca salga agua viva? ¿No dice la Biblia, si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca? ¿Acaso el Señor hizo fuerza para que produjera la tierra hierba verde? ¿Acaso el Señor hizo fuerza? ¿Qué dijo el Señor? Sea la luz, produzca la tierra, produzcan los peces en las aguas. No dijo el Señor, así sencillito. Y Dios dice, así será su boca. ¡Gloria a Dios! ¿Qué está hablando usted? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Está hablando el Espíritu Santo con nuestros labios? Pues que el Señor nos ayude. Porque a Pedro el Señor le dijo, Pedrito, usted de vez en cuando le presta la boca al Señor, a mi Padre, para que hable por el Espíritu Santo, pero me doy cuenta que le presta bastante la boca al diablo. Por eso le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿A quién le estamos prestando nuestros miembros? Dice Romanos 6. ¿Se los estamos prestando a Dios como miembros de justicia? ¿O acaso se los estamos devolviendo al diablo como miembros de injusticia?
justicia e iniquidad. Todo esto pasa, hermanos, cuando se nos olvida que es una necesidad del Espíritu Santo. Cuando pensamos que podemos vivir una vida cristiana sin Él. Eso a mí no me interesa. No. Sin Él no es posible. Yo le invito a que se ponga de pie.